¿quién entrará al reino de los cielos? Esta debe de ser una pregunta que es de suma importancia para cada ser humano. Y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de lo que Jesucristo dijo de quiénes son los seres humanos que en realidad van a entrar al reino de los cielos. Y la pregunta es si estás 100% seguro de que tú entrarás al reino de los cielos algún día. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes realmente de que tienes la seguridad de que entrarás al reino de los cielos cuando el Señor venga, cuando Jesucristo venga a establecer ese reino? Y digo esto porque esta es la realidad, hermanos y hermanas. Esta es una realidad. Escuchen, millones de personas alrededor del mundo, el día de hoy, millones de personas profesan ser cristianos o profesan que son creyentes o seguidores de Jesucristo. Y debido a esta convicción que ellos tienen, todos piensan que algún día entrarán al reino de los cielos, es decir, van a obtener la vida eterna con Jesucristo por toda la eternidad. Pero gracias a Dios que tenemos las palabras de Dios, porque una convicción de que tú eres hijo de Dios y que tú vas a entrar al reino de los cielos, que es contraria a lo que Dios dice, obviamente hay un serio problema. Y gracias damos a Dios porque nos dejó la Biblia y por medio de ella simplemente podemos abrirla como lo estamos haciendo en este momento y asegurarnos de que realmente, decir, sí, realmente yo soy un hijo de Dios, yo voy a entrar un día a ese reino del Señor. Las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, es el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en todo el universo. Recuerden que de acuerdo a la Biblia no existen dioses. Aun cuando llamamos dioses paganos, esos diositos o dioses con D minúscula, no existen. Es algo creado por el ser humano. Son inventos, son imaginaciones. Solamente existe el Dios creador del universo. Y es el Dios que se ha revelado en lo que conocemos como las Sagradas Escrituras o como la Palabra de Dios. Ahora, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, cuando Cristo estuvo aquí, Él predicó muchas cosas, y ahora voy a hablar en un momento el contexto en que Cristo dijo eso, pero mire la declaración de nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué tremenda declaración. Por lo que acabo de decir, millones de personas llaman a Cristo Señor, o llaman a Dios Papi, o Diosito, o Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice Jesucristo, les voy a declarar esto: nunca los conocí. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Escucharon? ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora, es importante saber, cuando habla, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Para entender realmente lo serio de esta situación, pues es importante saber, al menos tener una idea de qué es el reino de los cielos. Ahí lo saqué simplemente, hermanos, de una Baker Encyclopedia of the Bible, y dice, el reino de los cielos es el gobierno soberano de Dios. Eso es, en pocas palabras, el reino de los cielos o el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, iniciado por el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Hace 2000 años dio inicio la proclamación del gobierno de Dios en seres humanos aquí en la tierra. Pero este reino que inició Jesucristo hace 2000 años será completado o consumado
Cuando, de acuerdo a Apocalipsis 11:5, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este pasaje de Apocalipsis de la Escritura se refiere al futuro, algo que viene con respecto a la raza humana. Acuérdense, el cristianismo no es una religión que solamente le va a afectar a ciertos seres humanos. No. La palabra de Dios es la Biblia para toda la humanidad. Crean o no crean. Esto se refiere, está hablando a los chinos, a los mexicanos, a los hispanos, a los coreanos, a los japoneses, a los franceses, a los alemanes, a toda la raza humana, hablando del futuro, cuando Dios, Jesucristo mismo se reveló al apóstol San Juan. Entre muchas cosas, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis, pero dice en su visión, Juan dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, o literalmente es el reino del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, Jesucristo, reinará por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos, amén, bendito sea tu nombre, Señor. Porque el reino del mundo eventualmente, y puede ser que ya estamos definitivamente más cerca que nunca, a ese momento en que el reino del mundo será, hermanos, ha llegado a ser del Señor y de su Cristo, de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Reino del mundo. Pero recuerda, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, habló a un hombre llamado Nicodemo, que era muy religioso, sabía la Biblia, las Escrituras, mejor tal vez que nosotros, porque ellos la memorizaban. Nicodemo, él enseñaba la Biblia. Y vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, creemos que tú has venido de Dios como maestro, porque en realidad nadie haría las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él, que Dios lo haya enviado. Jesucristo no le hizo caso prácticamente a lo que le estaba elogiando, pero le dijo, de verdad te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús, de verdad te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne simplemente cuando nacemos de papá y de mamá, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vean, en otras palabras, el reino de Dios, el reino de los cielos, es el gobierno de Dios. Ya sea en la vida del individuo, del ser humano que se arrepiente, Dios empieza a gobernar. Porque ese ser humano cede el gobierno de su vida a Dios, a la autoridad de Dios y de su palabra. Entonces el reino de los cielos es el gobierno de Dios, ya sea en la vida de cada individuo y en el mundo entero, lo cual eventualmente va a llegar a su consumación. El reino de los cielos llega a la vida de miles de personas cada día. Cuando el ser humano, cualquier persona, joven, señorita, adolescente, adulto, ancianito, cuando se arrepienten y confiesan a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Hijo del Dios vivo y verdadero, así se produce lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Pero también el reino de los cielos es algo futuro, cuando Dios gobernará sobre toda la humanidad. Hace 2000 años Jesucristo, el Hijo de Dios verdadero, dio inicio al establecimiento del reino de Dios. Desde ese momento, hace 2000 años, el reino de los cielos está siendo establecido en el corazón de todas las personas que cumplen con cierta condición o requisito. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y el reino de los cielos será establecido en todo el mundo en el día postrero. Entonces, esta es la pregunta. ¿Quiénes sí entrarán
en el reino de los cielos. Si ustedes están viendo ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 y el versículo 21, donde Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, o Diosito, o Papachú, o Jesús, o Padre Nuestro, como de diferentes partes del mundo le pueden llamar, pero dice, no todos van a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. O literalmente es the one doing the will of God, o el que está haciendo, tiempo presente continuo. Entonces vean, hermanos, tú no puedes estar seguro de que el reino de los cielos ha llegado a tu corazón si en ti no está el deseo de hacer aquí en la tierra las cosas que Dios nos enseña por medio de la palabra suya, que es la Biblia, las Escrituras. Tiene que haber un deseo. Es más, va a haber un deseo cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, entra al corazón de ese ser humano. El deseo por obedecer a Dios en todas las cosas nos enseña en su palabra que eso es una clara indicación de que en verdad el reino de Dios ha llegado a tu vida. Cuando tú deseas obedecer a Dios, cuando tú no quieres pecar de acuerdo a lo que Dios define como pecado, cuando tú deseas hacer las cosas que Dios pide que hagas, eso es indicación de que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Siempre sucede así. Este corazón es un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. Una señal de que el Espíritu de Dios está dentro de la persona es el deseo de no hacer lo malo, el deseo de sí hacer lo bueno, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. No puede haber seguridad de salvación en una persona que desecha la palabra de Dios. Escuchen, hermanos. La persona que profesa ser cristiano y que piensa que ha entrado o que va a entrar al reino de Dios, pero desecha el consejo de Dios, esa persona está en serio problema. No hay razón por la cual pensar que un ser humano en verdad entrará al reino de los cielos rechazando lo que la palabra de Dios dice. Eso no hace sentido, es algo imposible en realidad de que suceda. Entonces, hace 2000 años Jesucristo, el Hijo de Dios, dio inicio al establecimiento del reino de Dios. Y gracias al Señor porque nos ha dejado su palabra. Entonces, de igual manera, tú no puedes estar seguro de que algún día entrarás al reino de los cielos si no está en ti el deseo de hacer aquí en la tierra todas las cosas que Dios nos enseñó. No puedes estar seguro, quien quiera que seas. En Mateo 7:21, vean, cuando Jesucristo hizo esta declaración de quienes entrarían al reino de los cielos, Él está enseñando algunas de las cosas con respecto a la voluntad de su Padre, a la voluntad de Dios. Desde Mateo capítulo 5, si tienen su Biblia, todo Mateo capítulo 5, todo Mateo capítulo 6 y todo Mateo capítulo 7, en el cual encontramos Mateo 7:21, que es la declaración que Jesucristo hace. Jesucristo está hablando del comportamiento o de las acciones de las personas que son bienaventuradas, de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, Cristo aquí, Mateo 5, 6, 7, nos dice: esta es la vida del reino de los cielos. Esta vida, lo que está Cristo hablando, hermanos, está diciendo, así se vive, así es el comportamiento de los verdaderos que temen a Dios, de los verdaderos cristianos. Así se portan los que me siguen en verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han leído alguna vez las bienaventuranzas, y si no lo han hecho, les animo, llegando a su casa hoy, háganse ese propósito, en la tarde lean Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y verán todo lo que Dios dice. Esta es la vida del reino de los cielos. Jesucristo nos dice que no debemos matar. No mataréis, si no cometan asesinato. Pero Cristo dice, ni siquiera no debemos de enojarnos con una persona, porque de acuerdo a Cristo, enojarte contra el hermano es lo mismo que haberlo matado.
Jesucristo nos dice que no vayamos al templo a adorar a Dios si tenemos algo en contra de un hermano. Dice, no. Si tú vas a adorar, si tú llevas una ofrenda al templo y te acuerdas que tienes algo contra alguien, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con esa persona. Eso es la vida del reino de Dios. Dios nos dice que no debemos, los que hemos creído en Cristo, de cometer adulterio. No, más. Cristo dice, ni siquiera miren a una mujer con codicia, pues eso es lo mismo que cometer adulterio en el corazón. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Está hablando de todas esas cosas. Cristo nos dice que en la vida del reino no hemos de divorciarnos de la esposa por cualquier razón. Y nada más que da una como concesión. ¿Recuerdan cuando dice, salvo por causa de porneía o de inmoralidad sexual? Dios da una concesión para el divorcio. Pero si no hay inmoralidad sexual, el Señor dice, no se deben de divorciar de la esposa. Nos dice que no debemos jurar por nada. Menos jurar por Dios. No es decir la palabra Dios, hermanos. Nos dice Jesucristo que en la vida del reino también hemos de amar a nuestros enemigos. ¿Recuerdan cuando Cristo dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? ¿Qué hacen de más y nada más? Tratan bien y regalitos y fiestas, invitaciones a esa persona que los ama a ustedes. Dice Cristo, no. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Nos dice el Señor, hermanos, que entremos por la puerta estrecha que lleva a la vida. Y dice, no entren por la puerta ancha. Porque ¿a dónde se dirige, hermanos, la puerta ancha? ¿Hacia dónde lleva el camino ancho? De acuerdo a Cristo. A la condenación. Entonces vean esto, la persona que está obedeciendo o haciendo la voluntad de Dios, dice el Señor, esa persona sí entrará en el reino de los cielos. El que hace, el que está haciendo la voluntad de mi Padre, ese sí entrará. De manera que en el corazón de todo verdadero creyente, sin duda alguna, está el deseo de obedecer a Dios en todas esas cosas que acabo de mencionar, Mateo capítulo 5, 6 y 7, que van a leer, si no lo han leído, que van a leer hoy en su casa. Y todo lo demás, ahí está el deseo del verdadero Hijo de Dios de hacerlo, y el Señor dice, Él va a entrar al reino de los cielos. Dice, hermanos, Andrew Murray, fue un gran cristiano de tiempo atrás, en su libro Cómo vivir en la voluntad de Dios, dice, la única manera de ser apto para entrar en el cielo tiene que ser el hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa persona está apta para entrar al reino de los cielos en la eternidad. Todo pensamiento, dice el hermano Ancho, todo pensamiento sobre el cielo que no conduce a hacer la voluntad de Dios es una imaginación vana, nada más. Ahora, ¿cuánto de la voluntad de Dios necesita el ser humano para entrar en el reino de Dios? ¿Cuánto de la voluntad de Dios necesitas tú para hacer, para poder entrar al reino de los cielos? ¿Alguien sabe la respuesta? La voluntad de ¿Cuánto? Dios. No, todo. La voluntad de Dios. 100%. Para que un ser humano pueda entrar al reino de los cielos, necesitas hacer toda la voluntad de Dios perfecta, desde que naces hasta que mueres. No puedes fallar en un punto, porque si falla, dice la Biblia, en un punto es violar toda la ley de Dios. Y no puedes ir a la presencia de Dios. Ahora, entonces yo sé qué está pasando en su mente, ¿cierto? De algunos decir, pero ¿cómo entonces yo no? Porque uno dice, ¿cómo? Tienes que hacer toda la voluntad de Dios. De acuerdo a la Biblia, sí. Tienes que obedecer en toda la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, 100%, no solamente en partes. Ahora la pregunta es, ¿crees que tú puedes obedecer o hacer la voluntad de Dios así? Perfectamente, desde que naces hasta que mueres. Ni siquiera lo hay que pensar, ¿no es cierto?
¿Quién de nosotros realmente puede decir, pastor, yo desde que nací hasta el día de hoy he obedecido toda la voluntad de Dios y no he fallado en ningún punto hasta el día de hoy? ¿Cierto? Y sí, es imposible. Además estás mintiendo. Estaría siendo mentiroso ahí en esa declaración. Pero entonces, ¿cómo, hermanos? Entonces, ¿qué ser humano, cuando habla la Biblia, Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que está haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Gracias a la obra de Cristo Jesús. Gracias a la obra perfecta, hermanos. Jesucristo, vean, su vida perfecta aquí en la tierra. Jesucristo por 33 años, que más o menos lo que vivió, desde que nació hasta que entregó su espíritu, obedeció 100%, perfectamente, sin violar un punto, toda la ley de Dios que nos demandaba a nosotros para poder ser salvos. Cristo lo hizo por nosotros, por todo ser humano, pero solamente es efectivo en aquel que se arrepiente y acepta ese regalo de salvación. Yo ya lo hice. Y ya espero con todo mi corazón, yo creo que todos ustedes lo han hecho, pero yo no sé, porque yo no sé, yo no conozco su corazón, yo no conozco el corazón de todos los que están aquí. Pero vean, Jesucristo vivió una vida perfecta que yo no podía, lo cual Dios me demandaba y te demandaba a ti también. Pero además Jesucristo sufrió y además Jesucristo murió por los pecadores. Cristo murió por ti, en tu lugar. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. El castigo de Dios que tú merecías por tus pecados y por tu pecado, todo el castigo de Dios, Jesucristo lo llevó por ti. Todo, no quedó 1% para ti. 0% para ti y para mí. Porque Cristo lo tomó 100% el castigo de nuestra paz. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, solo Cristo hizo y obedeció toda la voluntad de Dios de una manera perfecta, 100%. Cuando el ser humano se arrepiente entonces de su incredulidad en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, cuando el ser humano rinde toda su vida a Cristo, la obra perfecta y completa de Cristo se le atribuye a esa persona. Estamos hablando de salvación, hermanos. Estamos hablando del evangelio de la gracia de Dios. Vean, Cristo lo hizo todo por mí. Cuando tú naciste pecador, naciste muerto, naciste perdido, naciste ciego espiritualmente, naciste sin luz espiritual, pero un día te hablaron de Cristo y del evangelio y tú te arrepentiste y dijiste, Señor Jesucristo, creo que tú eres el verdadero Hijo del Dios del universo, Señor. Y creo que tú moriste, tú viviste toda la ley de Dios, tú cumpliste la vida perfecta de Dios por mí en mi lugar. Tú sufriste el castigo que yo merecía, lo hiciste por mí, Señor. Tú moriste por mí. El día de hoy, Señor Jesucristo, me arrepiento y te recibo en mi vida, te acepto, Señor, te abro mi corazón y mi vida y creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Ese es verdadero arrepentimiento. Decir, Señor, a partir de hoy no me importa lo que doña Pancha me enseñó, no me importa lo que del viejito de la esquina, no me importa lo del catequista de la iglesia me enseñó, no me importa lo que el sacerdote, no me importa lo que el pastor me enseñó, no me importa lo que mi papá y mi mamá me hayan instruido, no me importa que mi abuelita nos dejó esta religión. Yo creo que tu palabra es verdad y me rindo a ti, Señor, y voy a obedecer. Esto va a ser para mí mi vida, mi estilo de vida, lo que voy a creer y lo que voy a practicar. Ese es un verdadero arrepentimiento. Entonces, a ese momento, hermanos, a esa persona que se arrepiente, la obra perfecta de Cristo, incluyendo su muerte y su resurrección, se le atribuye a ese individuo, como si él hubiera hecho, como si él hubiera vivido toda la vida perfecta, como si él hubiera recibido el castigo que merecía. Pero también, por medio de Cristo, esa persona resucita juntamente con Cristo Jesús.
Pasa de muerte espiritual a vida espiritual, hermanos. Si tu vida, si tú todavía estás practicando las cosas que Dios dice que no se debe de hacer, primero debes de descansar en la gracia de Dios. Esto que acabo de hablar de la obra de Cristo en nuestro favor es pura gracia de Dios. Purititita gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando Dios nos da algo que no merecemos. Nos da esa bendición que no merecemos. Nos da pura gracia, hermanos, por pura gracia. En Cristo Jesús, escucha, tú eres perfecto y santo a los ojos de Dios. En Cristo Jesús. Entonces, si no estás en Cristo Jesús, no eres santo ni perfecto. No has aceptado la obra de Cristo en tu vida. No has aceptado que Cristo vivió toda la vida perfecta. No la has aceptado porque no has aceptado a Cristo. No has aceptado esa muerte de Cristo en tu lugar. Entonces solamente tú vas a la condenación porque no aceptas que Cristo ya lo hizo por ti. No aceptas la resurrección de ti mismo entre los muertos porque Cristo lo hizo por ti. Pero si tú rechazas ese regalo, entonces sigues en tus pecados. En tus pecados morirás y vas a la condenación eterna. Garantizado, no es una probabilidad. En Cristo Jesús tú eres perfecto y santo a los ojos de Dios. Puedes con todo gozo y alegría decir gracias, Señor Jesucristo, por haber hecho por mí algo que yo nunca jamás podría hacer. Es eso, vivir y cumplir la ley de Dios. Y por otro lado, vean, si aún practicas esas cosas que Dios dice que no debes de practicar, pongamos atención, porque necesitas reconocer que eso es una contradicción. Reconoce que existe un problema y no en Cristo Jesús. Si tú profesas ser cristiano y no vives de acuerdo a lo que la Biblia enseña, el problema no es en Dios ni en la palabra de Dios, obviamente. ¿En quién está el problema? En mí o en ti. Entonces es muy importante que uno tome acción. Hay un problema, necesitas tomar acción, necesitas tomar pasos específicos para ser libre de esas cadenas. Porque si tu identidad es hijo de Dios, ese es el comportamiento de un hijo de Dios. ¿Y dónde aprendo eso, pastor? Lee la Biblia, eso que estamos hablando. Esa es la vida, lo que acabo de leer ahora que celebramos la Santa Cena. ¿Recuerdan el apóstol Pablo en Efesios? Esa es la vida del reino, esa es la vida de un hijo de Dios. No borracheras, no groserías, no fornicación, no adulterio, no deshonestidades, no robos. En ese pasaje de Efesios capítulo 5 se dan cuenta que dice, no, el que robaba, deje de robar, póngase a trabajar. Qué simple es, hermanos, el Evangelio. Qué simple es la solución que Dios da. Primero nos dice, entiende, mi hijo, ya te arrepentiste, sí, Señor. Eres mi hijo, sí, Señor. Entonces, mi hijo, esta es la vida que yo espero de ti. Esa es la vida. Entonces, cuando uno es cristiano y es confrontado por la palabra de Dios y no está viviendo la vida que Dios dice que debemos de vivir. Vean, el sistema religioso es darte de latigazos, latígate, flagélate y golpéate y haz esto y el otro y repite y... No, ¿saben lo que Dios dice? ¿Saben el pasaje de la Biblia, hermano? Deja de hacerlo, ya. Así de fácil, Señor, no tengo que... No, ya lo sufrí todo por ti. Nada más tienes que entender, el que robaba, deja de robar, ponte a trabajar para que tengas dinero y le puedas dar al que necesita. Entonces, que fornicaba, ¿qué Dios le dice? Deja de fornicar, hijo. Ya. Al que decía maldiciones, groserías, ¿qué es lo que Dios dice? Así de sencillo es, deja de decir groserías. Empieza a hablar la verdad. Entonces, hermanos, otra pregunta es, ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? ¿Recuerdan Mateo 7:21, lo que estamos viendo, hermano? ¿Quiénes no entrarán? Bueno, el Señor dice, no todos los que dicen Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, dirigirte a Dios y decirle papi, o decir padre, o dirigirte a Jesucristo y decirle, oh Señor, Señor, eso no garantiza salvación de acuerdo a lo que Jesucristo dice. Llamar a Jesucristo Señor, Señor, hermanos, cualquiera lo hace. En realidad, no se necesita ser un verdadero cristiano para decir esto con la boca, decir Señor Jesucristo.
El día de hoy vemos miles de personas que se dirigen a Dios y oran y dicen así, Señor, Señor, como que en verdad creen en Jesucristo y que están bien en su relación con Dios. Entonces vean, hay errores que son comunes entre la gente que asiste a iglesias cristianas. Un error, pensar que ir a las reuniones de una iglesia asegura entrada al reino de los cielos, porque voy a la iglesia y dije esto con todo a un ser querido de allá de mi tierra, cuando le preguntaron, ¿usted cree que cuando se muera va a ir al cielo? La respuesta fue, pues de algo me ha de servir ir a la iglesia. No te sirve de nada ir a la iglesia, porque tienes que arrepentirte y poner tu fe en Cristo Jesús. En Él hay salvación. No hay salvación yendo a la iglesia, y mucho menos si en la iglesia no se predica el evangelio. No hay salvación yendo a la iglesia. Entonces no cometamos el error, nadie comete este error. Pensar que ir a las reuniones de una iglesia cada domingo asegura el reino de los cielos, porque no es así. Pensar que decir creo que Jesucristo es el Hijo de Dios asegura entrada al reino de los cielos. No. Decir creo que Jesucristo es el Hijo de Dios no asegura entrada al reino de los cielos. ¿Saben quién es alguien que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Satanás, junto con todos los demonios. Satanás cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el que un ser humano diga creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni aun decir creo que Jesucristo murió por mis pecados. Sí, yo lo creo. Eso sucedió hace 2000 años. Cristo murió para perdonar mis pecados. Cristo murió por toda la humanidad. Cristo murió para mostrar el amor de Dios. Eso no salva, hermanos, porque el diablo cree todas esas cosas. Entonces, otro error, pensar que tener una experiencia emocional o haber sentido algo en una iglesia, hermanos, como hablar en lenguas, y digo esto con todo respeto, sentir algo caliente en tu cuerpo. Las personas me han dicho que yo sentí algo calientito, qué bueno que sentiste algo calientito, y sobre todo si era invierno, mejor. Caerse para el suelo, hermanos y hermanas, o sacudir el cuerpo, sacudir la cabeza, sentir algo bonito durante una alabanza. ¿Y saben por qué estoy diciendo esto, hermanos y hermanas? Porque hay gente que piensa que es cristiana solamente por esas cosas. Y yo deseo con todo el corazón que nadie de los que viene a esta iglesia caiga en esa mentira de Satanás. Porque no, una experiencia, sentir algo bonito, con todo respeto y amor, hermano, Dios bendiga el corazón de las personas que han dicho, yo una vez estaba en una iglesia y cuando cantaron este canto, yo sentí, pastor, algo bonito. Ok, qué bueno, pero ¿te has arrepentido? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has confesado verdadero? ¿Has entendido qué es la salvación? Qué bueno que esas experiencias, pero esas experiencias no garantizan nada acerca de la salvación. Eso no te asegura tu entrada al reino de los cielos. Recibir sanidad en una iglesia cristiana cuando un pastor